que se está explotando, de tal modo que se pueda hacer un seguimiento en términos nominales, en términos corrientes, del flujo neto, no descontado, que genera la explotación de unas reservas desde el periodo 0 hasta el periodo T, que es el periodo de agotamiento. Eso es lo que muestra el primer gráfico, ¿no es cierto? Ahora bien, en la construcción y desarrollo de cada gráfico se muestran dos momentos que deben tomar en cuenta. El primer momento es la situación inicial, que está dada en el gráfico por la curva continua. ¿Me entiende? ¿Están siguiendo? Sí, Lice. La curva continua, ¿no es cierto? Tanto en lo referente a tres variables que se reflejan en el gráfico: costos corrientes, precio también corriente y precio máximo de sustitución, básicamente. Ahora bien, y por supuesto tasa de interés que refleja las condiciones del mercado monetario. Entonces la línea continua refleja determinadas condiciones del mercado, precio, y del mercado monetario, tasa de interés. Sobre la base de ese gráfico, el primero, que es el gráfico, diría, maestro, a partir del cual se introducen cambios, se pueden introducir cambios relacionados a algunas de las variables, pero antes de entrar a los cambios a nivel de las variables, vamos a ver cómo interpretar este gráfico principal. Este gráfico principal tiene que mostrar a nivel del precio la trayectoria del precio desde su nivel inicial en el periodo 0 hasta el periodo T, que es el periodo en el cual la reserva se va a acabar, se agota, ¿no es cierto? T mayúscula es el periodo en el cual las reservas se agotan, y eso se refleja, se expresa en el eje de las abscisas. En el eje de las ordenadas de ese gráfico están las siguientes variables: el costo, que como ya hemos visto en la clase anterior, el costo corriente es constante, es fijo, no cambia en el tiempo, es el mismo desde el periodo 0 hasta el periodo T, que se da el agotamiento de la reserva. Por tanto, es una línea recta horizontal, como han podido ver. Y tenemos además el precio máximo de sustitución, que es la línea recta de arriba, que es el límite hasta donde puede subir el precio a lo largo del tiempo, que está regulado por un incremento dado por la tasa de interés compuesta. Ya en la anterior clase les he dado las fórmulas. PT, que sería la fórmula que expresa la trayectoria del precio en el periodo del tiempo desde 0 hasta T, viene dado, es igual a P sub 0 por la tasa de interés compuesta, 1 más I elevado a T. Y eso se refleja en la trayectoria del precio, ¿no es cierto? El costo en todos los casos que se analizan es constante, excepto cuando se cambia la calidad de la reserva, cuando se supone que hay dos calidades de reserva, la alta ley y la baja ley. Cuando introducimos esa variable, pues lo único que va a variar es a qué nivel se va a fijar ese costo fijo. Va a ser más arriba o más abajo. Va a ser más arriba si es que empezamos a explotar la alta ley. ¿Por qué más arriba? Porque la explotación de la alta ley supone costos más elevados. Si empezamos a trabajar primero la alta ley, la reserva de mayor calidad, la explotación de las reservas de mayor calidad se supone en términos generales que nos va a llevar a costos más bajos. Pues no se olvide
esta relación lógica, ¿no es cierto? Cuando tienes dos calidades de reservas, si estás explotando primero la baja ley, los costos van a ser más altos en relación a la situación inicial que está dada por la línea continua. Entonces, lo que va a pasar es que el costo fijo va a subir y ahí ya tienes una línea discontinua. Si empiezas primero a explotar la alta ley, el costo de la explotación de la alta ley hasta que se acabe, ¿no es cierto?, va a ser más bajo y la línea de costos. La diferencia entre el precio y el costo, la diferencia, la resta entre el precio y el costo en cualquier momento del tiempo, desde 0 hasta t, es lo que el autor reconoce como regalía. Para nosotros eso es renta, precio menos costo, eso es renta, ¿no es cierto? Y lógicamente, si el precio, ¿no es cierto?, sigue una trayectoria creciente dada por la tasa de interés compuesta y el costo es constante a lo largo del tiempo, desde 0 hasta t, hasta que se agota la reserva, la regalía en términos corrientes se va a ir ampliando, esa brecha se va a ir creciendo. Esto hasta que el precio nominal alcance el precio máximo de sustitución. ¿Qué pasa cuando el precio alcanza el precio máximo de sustitución? Allí, obviamente, como también muestra el gráfico 1, que es el principal, a ese precio es más rentable utilizar un producto sustituto, que es más barato. Por tanto, a ese precio no hay consumo, ni producción, ni demanda para nuestra materia prima, para esta reserva. Es uno de los puntos límites, ¿no es cierto? Teóricamente, ese punto límite, que es el precio máximo de sustitución, debería alcanzarse de manera simultánea al agotamiento de la reserva, es decir, a la explotación de toda la reserva positiva existente en el yacimiento. Por eso es que a partir de la intersección de la curva de precios con el precio máximo de sustitución, corre una línea recta hacia abajo y que debería coincidir, si es que la explotación de la reserva es óptima, debería coincidir con el agotamiento de la reserva. Aquí se cumple una de las condiciones justamente del equilibrio de corto plazo. ¿Por qué de corto plazo? Porque en el corto plazo, como vamos a ver en la clase de hoy, se supone que están dadas y son fijas, no cambian. K, que es el equipo y maquinaria instalado en la mina, y R, que es la reserva. Ambas, capital y reservas, son fijos, no cambian. Y como estas dos variables, ¿no es cierto?, no cambian, es obvio que, ¿no es cierto?, la trayectoria del precio, cuando alcanza el precio máximo de sustitución, debería permitir alcanzar el punto de equilibrio del productor. ¿Y en qué consiste el punto de equilibrio del productor? El punto de equilibrio del productor, cuando optimiza el uso de las reservas y los factores que emplean, y cuando alcanza, ¿no es cierto?, el precio máximo de sustitución, allá donde se agota la reserva, ese punto de equilibrio se logra alcanzar cuando se maximizan los beneficios, cuando se maximiza el BAN, ¿no es cierto?, de la reserva. Como hemos visto en la anterior clase, el BAN de la reserva no es nada más que el flujo neto corriente, que es igual al precio menos el costo, en términos corrientes, aplicándole a esto un factor de descuento en el denominador 1 así elevado a t. Ese flujo neto descontado que el proyecto me permite obtener en cada periodo de producción, sumado, ahí sí puedo sumar porque estás trabajando con valores ya no corrientes sino deflactados,
debería ser el máximo. Ahora bien, aquí viene uno de los interesantes supuestos con los que trabaja el autor, y es que la tasa de interés a la cual sube el precio es exactamente igual a la tasa de descuento. Cuando ocurre eso, la regalía en términos reales, en términos deflagrados, es constante, porque obviamente tanto precio como costo siguen una línea recta, y eso lo demuestra matemáticamente en el texto de Herfindahl, ¿verdad? Lo demuestra en el texto y en un pie de página. Eso es lo que quiere decir. Ahora, obviamente, ¿cuándo se va a maximizar la regalía o renta que genera unas reservas? Se maximiza cuando se cumplen dos condiciones. Primero, cuando el precio alcanza el precio máximo de sustitución. Porque ahí va a ser, cuando alcanza el precio máximo de sustitución, va a alcanzar el valor neto descontado máximo, el BAM máximo. La otra condición es que se va a alcanzar un punto de equilibrio maximizando el BAM cuando se alcanza el precio máximo de sustitución exactamente cuando se agoten las reservas, la reserva positiva. Las dos condiciones deben cumplirse para llegar a una solución óptima. Que el precio alcance el precio máximo de sustitución y segundo, que la explotación de las reservas se agote totalmente al cabo del periodo T. ¿Eso está claro? Perdón. Sí, Licen, está claro. ¿Está claro eso en la interpretación del gráfico básico? ¿El gráfico base? José, ¿tienes alguna pregunta al respecto? Claro, ¿cuándo se da el agotamiento? El agotamiento se da cuando yo parto de un volumen de reservas y con una capacidad productiva instalada dada. El ejemplo que les ponía en la clase anterior. Supónganse que yo he positivizado 100 toneladas de oro como reserva positiva. ¿Ya? 100 toneladas de oro. Y tengo una capacidad de producción anual de 10 toneladas por año. ¿Me están entendiendo? ¿Cuál es el tiempo en el cual se va a agotar las reservas? Si tengo 100 toneladas de reserva positiva y tengo una capacidad productiva de 10 toneladas por año, mi reserva se va a agotar en 10 años. Por eso nos trasladamos en la curva de las abscisas del periodo 0 hasta el periodo T, que es el periodo en el cual se agotan las reservas. ¿Me entienden? Entre 0 y T mayúscula están los 10 años en los cuales yo voy a explotar y llegar a producir 10 toneladas por año, ¿verdad? Hasta agotar las reservas. Sí, Claudia, adelante. ¿Tienes alguna pregunta? Ya. No, licenciado. Sí, Claudia, dime. Ahora bien, dentro del gráfico, y esa es la interpretación que yo les estoy pidiendo que hagan, en el caso básico, por ejemplo, se establece 3 tipos de cambios. Cambios en la tasa de interés. Segundo, cambios en la demanda y la elasticidad de la demanda, que ya hemos visto también en clases. Desplazamientos positivos hacia arriba en la demanda. Y dependiendo de la elasticidad de ese desplazamiento de la demanda, puede llevar a un precio máximo de sustitución mayor o el mismo. ¿No es cierto? Porque se dan 3 situaciones. Cambios en la demanda. Y también se incorpora como otra variable cambios en la calidad de las reservas. En este último caso, se supone que esta reserva de 100 toneladas de oro que me servía para trabajar uniformemente durante 10 años y que suponía que tenía una calidad promedio única, homogénea,
yo digo, de estas 100 toneladas que yo tengo de oro, 50 son alta ley y 50 son reservas de alta ley. 50 son de baja ley y 50 son de alta ley. Entonces, ahí es donde se me presentan, ¿no es cierto?, dos opciones. Claro, siempre guiado por el criterio de maximizar el BAN de mi reserva. Siempre guiado por el criterio, ¿no es cierto?, de maximizar la regalía que está expresada en el gráfico de manera corriente. Ampliar la brecha entre precio menos costo, esa brecha que sea la mayor posible. Entonces, ¿qué pasa cuando yo modifico la calidad de las reservas? Tengo que contemplar dos opciones alternativas. La primera opción alternativa es que yo explote primero la alta o la baja ley. ¿Por qué digo primero? Porque obviamente si la mitad es alta ley y la otra mitad es baja ley, obviamente si yo empiezo trabajando la alta ley, solo esa reserva de alta ley me va a servir para los primeros 5 años y se va a agotar. Al cabo del 5.º año, el 6.º año, voy a tener que explotar la baja ley, que es de menor calidad. ¿Cómo se refleja esto a nivel del gráfico? Se refleja con una variación del costo. Si yo empiezo a trabajar primero la alta ley, el costo en relación a la situación inicial va a bajar. Porque estoy empezando a trabajar la alta ley primero. Cuando se acabe la alta ley y empiece a trabajar la baja ley, el costo va a subir, va a ser una gradita, ¿no? Y va a subir. Consecuencia de ello, en los primeros 5 años, mi regalía va a aumentar. Y en los últimos 5 años, mi regalía se va a reducir. ¿Eso está claro? ¿No es cierto? En términos nominales y también en términos reales. Ahora, esta es una de las opciones, que empieza a trabajar primero la alta ley, es decir, agote primero, en los primeros años de vida del proyecto, la alta ley. Esa es una opción. Y la otra opción que debo comparar es que no empiece explotando la alta ley, sino la baja ley. ¿Qué significa que empiece primero, en los primeros 5 años, trabajando la baja ley? Significa que la menor regalía la voy a obtener en los primeros 5 años del proyecto y la mayor regalía en los últimos 5 años del proyecto, en términos nominales. ¿Cómo influye esto en el BAN? ¿Cuál de las dos opciones me permite maximizar el BAN de mi reserva? Esa es la pregunta del millón, ¿entienden? Considerando, obviamente, que yo voy a alcanzar el precio máximo de sustitución allá donde agote todas las reservas, la de alta y de baja ley. El BAN, ¿no es cierto?, que yo obtenga una y otra opción es diferente. ¿Por qué va a ser diferente? El autor creo que dirá un término que no me acuerdo, es la solución cuando yo exploto, ¿no es cierto?, la alta ley al principio es una solución viable o algo así, le ponen, ¿no es cierto?, es la más óptima. ¿Por qué? Porque es la que maximiza el BAN de mis reservas. ¿Por qué maximiza el BAN de mis reservas? Porque, fíjense ustedes, porque yo voy a recibir la regalía más grande en el periodo más cercano a cero, en el periodo más cercano al arranque del proyecto. Y voy a obtener las regalías o las rentas más bajas en los periodos finales de explotación de la reserva. En otras palabras, fíjense ustedes, como cuando yo les hacía la pregunta, ¿no es cierto? Y ahora la vamos a adaptar a este caso. Yo les digo, les voy a entregar 100 bolivianos, pero no les voy a entregar ahora, sino dentro de 10 años. Les digo, los 10 primeros años les voy a entregar esos 10 bolivianos. Espero que no les complique lo que les voy a ver. Estoy tratando de adaptar la diferente calidad a la calidad o poder de compra de las monedas. Los primeros 10 años les voy a entregar estos 150, pero los voy a entregar en dólares.
que tiene una menor inflación, ¿verdad? Por tanto, si les dan en dólares los 100 bolivianos, el dólar tiene menor inflación, va a tener mayor poder de compra, ¿no es cierto? Los primeros 5 años. Y les digo, los últimos 5 años les voy a entregar en bolivianos, que tienen una mayor inflación. Entonces, ¿cuál es la situación que van a tener? Si les entrego 100 bolivianos y 50 bolivianos les entrego en dólares los primeros 5 años, y los otros 50 bolivianos les entrego en bolivianos los últimos 5 años, la sumatoria, ¿no es cierto?, de los 100 dólares, de los 100 bolivianos al cabo de los 10 años en términos de poder de compra, descontando la inflación, me va a dar, ¿no es cierto?, un valor mayor que 100 y que va a ser el mayor posible. Voy a tener un dinero al cabo de los 10 años entregándome 10 bolivianos cada año, que en términos de poder de compra va a ser más alto. Versus la otra opción, que significa que yo les entrego a los 100 bolivianos, pero en los primeros 5 años les entrego en bolivianos. Los últimos 5 años les entrego en dólares. Obviamente lo que tiene mayor poder adquisitivo lo estoy difiriendo al final. Lo que tiene menor poder adquisitivo, que es el boliviano, se lo estoy entregando en los 5 primeros años, al principio. ¿Cómo influye esto en la sumatoria de los 10 bolivianos que les estoy entregando cada año al cabo de los 10 años? Si yo les entrego primero en bolivianos, que es la calidad menor, y les entrego en 5 cuotas 10 bolivianos, ¿no es cierto?, en dólares al final, la sumatoria del valor neto descontado, es decir, en términos de poder de compra de los 100 bolivianos, va a ser obviamente menor, voy a recibir menos. Entonces, el autor llama la primera solución conducente y la segunda inconducente, que no es coherente con el objetivo de maximizar el ban de las reservas. ¿Está claro esto o lo se confundido más? Esto es cuando cambia la calidad de las reservas. La solución, ¿no es cierto?, coherente, conducente, es cuando yo exploto primero la alta ley y al final la baja ley. Cuando adopto este camino, alcanzo a maximizar el ban de la reserva, alcanzo a maximizar la regalía en términos nominales y en términos de tratados reales desde el periodo 0 al periodo T. ¿Está claro? Sí, licenciado. ¿Perdón? Porque al cabo de los 10 años vas a recibir dinero con mayor poder de compra, en este caso, en el caso del ejemplo, ¿no? En la teoría que hace y respalda la elaboración y evaluación de proyectos, han visto que cuando yo tengo un flujo neto corriente, el mismo flujo neto, precio menos costo, el mismo flujo, que lo recibo al cabo de 10 años, porque mi proyecto dura 10 años. ¿Ok? En términos corrientes, yo no puedo sumar y restar este valor neto expresado en términos corrientes, porque es como sumar o restar papas con ajíes. Para sumar o restar los flujos netos del periodo 0 hasta el periodo 10, tengo que homogeneizarlos, tengo que traer ese flujo neto del futuro hacia el presente, y para eso tengo que aplicar un factor de descuento, es lo que he tratado de explicarles y parece que me he logrado que me entiendan. Tengo que homogeneizar en términos monetarios el flujo neto, y para homogeneizarlo tengo que aplicar el factor de descuento. Cuando yo aplico el factor de descuento, fíjense ustedes, es obvio que cuanto más pronto reciba el dinero, voy a tener en términos reales mayor poder de compra, ¿verdad? En el ejemplo del dinero que les dije. En cuanto reciban, ¿no es cierto?, por tanto, los 100 bolivianos de los 150 en dólares en los 5 primeros años, es decir, los otros 50 en bolivianos los últimos 5 años, voy a recibir al cabo de los 10 años un dinero con mayor poder de compra.
En otras palabras, el BAM va a ser mayor. El valor actual neto descontado. Versus la otra opción en la cual yo les digo, les voy a pagar primero de los 100 bolivianos, 50 bolivianos al principio en bolivianos. Y digo 50 bolivianos con mayor poder de compra en dólares en los últimos 5 años. Obviamente, al cabo de los 10 años van a recibir en términos de BAM menos, un dinero con menor poder de compra. Entonces, lo mismo pasa cuando yo tengo una reserva con dos calidades. La calidad más alta supone un costo más bajo. Y si esto exploto primero, la calidad alta, en los primeros 5 años, en los periodos más cercanos a cero, la regalía va a ser más alta. Voy a recibir la mayor regalía más pronto en relación al periodo cero, que es el periodo en el cual estoy tomando la decisión de hacer o no el proyecto. Y si voy a recibir la regalía o renta más baja en los 5 años últimos, obviamente esto compensa, ¿no es cierto?, y me permite justamente maximizar el BAM de mis reservas. Cuando yo hablo de BAM de las reservas, estoy hablando de flujos netos descontados, como ya les he explicado en la clase anterior, ¿verdad? Manejen y trabajen este concepto de valor actual neto, por favor. Flujo neto descontado. ¿Qué es flujo neto? La diferencia entre precio menos costo, flujo neto corriente. Flujo neto descontado es ese flujo neto corriente, ¿no es cierto?, aplicando un factor de descuento, que es el famoso E elevado a menos IT, ¿no es cierto?, que les expliqué en la clase anterior, ¿verdad? ¿Está claro, José? Ok. Y así sucesivamente, entonces los cambios a nivel de los gráficos son, y la lógica es esa, parte de una situación inicial, la situación inicial está dada por las curvas expresadas en línea gruesa y continua. Si dentro de un método, ¿no es cierto?, de estática comparada, si introduzco el cambio en una variable, supónganse, subo o bajo la tasa de interés. Esto obviamente, si subo o bajo la tasa de interés, ¿a qué va a afectar en términos corrientes? A la trayectoria del precio, ¿no es cierto?, ¿verdad? Porque el precio sube a una tasa de interés compuesta. Si subo la tasa de interés, ¿qué va a ocurrir? Que más pronto no voy a alcanzar a los 10 años, probablemente menos de 10 años, en 5 años. Este es el concepto que tienen que agarrar. ¿Entienden? ¿Está claro, Neil, José, Melanie? Sí, licenciado, ahora Licenciado. entiendo mucho mejor las gráficas. ¿Perdón? Entonces, fíjense ustedes, si yo en el efecto inmediato de subir la tasa de interés, voy a tener una trayectoria del precio en la cual no voy a alcanzar el precio máximo de sustitución. Entonces, obviamente, no estoy cumpliendo ninguna de las dos condiciones, porque ¿qué va a ocurrir? Antes de alcanzar, porque no voy a alcanzar el precio máximo de sustitución, estoy agotando la reserva. Y eso no me lleva a maximizar el BAM. Entonces, como no maximizo el BAM, planteo la salida. ¿Cuál sería la salida? La salida es que, ¿no es cierto?, parte de un precio inicial, ¿no es cierto?, más alto, de tal manera que la producción disminuye, porque la producción y precio están en una relación inversa. Y si mi producción anual va a disminuir, voy a agotar más tarde la reserva. Y al agotar más tarde, voy a poder alcanzar con la trayectoria del precio, voy a poder cruzar el precio con el precio máximo de sustitución, y allí voy a agotar la reserva y voy a volver a una situación de máximo, de óptimo, donde maximizo el BAM de las reservas. ¿Está entendido? Otros cambios
para los otros gráficos que se introducen son cambios en la demanda, que suponen cambios en los precios y también en la cantidad de producción anual. Si sube el precio, la cantidad de producción va a bajar, porque precio y cantidad están relacionados de manera inversa. Si baja el precio, va a aumentar la producción. Si sube el precio y baja la producción anual, entonces la misma reserva con menor producción anual me va a respaldar para ampliar el tiempo de vida útil de mi reserva. Mi reserva la voy a agotar más tarde y más tarde voy a alcanzar el precio máximo de sustitución y agotar la reserva. Ahí probablemente voy a alcanzar una solución óptima, que es maximizar el BAM. Si baja el precio y aumenta la producción anual, porque ambas están determinadas en relación inversa, si yo estoy produciendo más cada año con la misma reserva, voy a agotar más pronto, ¿no es cierto? Voy a agotar la reserva cuando no alcance el precio máximo de sustitución. Y esa opción no es, obviamente, rentable, no es la mejor, no es la óptima, porque no voy a maximizar el BAM de la reserva. Entonces, puedo jugar con cambios, ¿no es cierto?, en la demanda, desplazamientos de la curva de demanda con la misma pendiente, mayor pendiente o menor pendiente. En la medida en que vaya con la misma pendiente, mi precio máximo de sustitución va a subir, ¿no es cierto? Y por tanto, se supone que el precio máximo de sustitución, que es una recta, va a ir hacia arriba. O también cuando la elasticidad, ¿no es cierto?, de la demanda, la elasticidad de la demanda aumente. Si aumenta la elasticidad de la demanda, al pendiente de la curva de demanda va a aumentar y el precio máximo de sustitución va a subir. Pero si la elasticidad baja, obviamente puede que el precio máximo de sustitución se mantenga constante. Son los tres casos que analiza el autor. Esos tres casos que están relacionados a cambios en la demanda y su pendiente se traducen en el gráfico, en el nivel del precio máximo de sustitución, que puede ser el mismo, puede ser más bajo o puede ser más alto, ¿no es cierto? Y hay que combinar con las condiciones de costo, ¿no es cierto?, para ver si se maximiza o no el BAM de la reserva. Entonces, se pueden testear las tres opciones, ¿no es cierto? Cuando la demanda sube con la misma pendiente, sube con mayor o menor pendiente. Cuando sube con la misma pendiente o aumenta con la pendiente de la curva de demanda, el precio máximo de sustitución va a subir. En el otro caso vamos a partir del mismo precio máximo de sustitución. Y lo demás ya es mecánico, es para interpretar si se está maximizando o no el BAM de las reservas. Por eso les decía, para seguir esta lectura tienen que recordar, tienen que entender bien qué significa hacer comparaciones intertemporales de flujos monetarios en el tiempo. Para hacer comparaciones intertemporales es necesario deflactar esos flujos netos, nominales o corrientes, usando un factor de descuento para traer esos rendimientos del futuro al presente. Eso es lo que se llama flujo neto descontado, cuya sumatoria es el BAM de la reserva, porque obviamente es lo que hay que tratar de maximizar en la explotación de una reserva. Ese es un caso. El otro caso es cuando cambian las leyes o calidades que ya les he mencionado, y ahí se presentan dos opciones. Explotar primero la baja ley, que supone recibir en un periodo más cercano a cero las regalías. Esto obviamente va a maximizar el BAM de mi reserva. Si yo exploto la alta ley, que es la de mayor costo, en los periodos más lejanos al periodo cero, obviamente la regalía más baja la voy a recibir más tarde y eso obviamente favorece al objetivo de maximizar el BAM de la reserva. Y esta es una solución conducente, es una solución que es coherente con el objetivo del inversionista de maximizar el BAM de su reserva. Lo otro, lo alternativo, es que empiezas a explotar primero la baja ley en los primeros 5 años y en los últimos 5 años explotes la alta ley. En otras palabras,
las reservas o el componente de las reservas que te genera menor renta, menor regalía, lo explotas en los periodos más cercanos a cero. Y lo que te genera mayor regalía o mayor renta, lo explotas en los últimos años. Es lo que yo les decía, si ustedes reciben los 50 bolivianos en dólares, al final el poder de compra de todo el dinero que van a recibir va a ser menor. Espero que esté claro. Y esos son los casos que se analizan en todos los gráficos. Lo que se va a pedir es este tipo de interpretación. Entonces, metodológicamente, se parte de una situación inicial. Se introduce un cambio de la variable. ¿Qué variable puede cambiar? Puede cambiar la tasa de interés. Si cambia la tasa de interés, obviamente no vamos a llegar a una situación óptima, que es la primera línea punteada. Ante el cambio en la tasa de interés hay que introducir otro cambio, es una modificación en el precio inicial, que permite, obviamente, en este caso sería, si es que la tasa de interés sube, subir el precio, y si sube el precio voy a producir anualmente menos, cada año menos, y voy a, por tanto, agotar las reservas más tarde. Eso me permite, ¿no es cierto?, la oportunidad de poder alcanzar un precio corriente, más tarde puede alcanzar el precio máximo de sustitución. Y cuando alcance el precio máximo de sustitución, con toda seguridad voy a alcanzar a agotar las reservas porque estoy produciendo anualmente menos. Y allí tendré una solución rentable, óptima, porque estoy maximizando el valor de las reservas. Así se interpreta cuando la variable que cambia es la tasa de interés. Si la variable que cambia es el precio máximo de sustitución, todo depende, ¿no es cierto?, si el precio máximo de sustitución sube. ¿Y qué pasa con los precios? Si los precios suben durante todo el periodo de tiempo, la producción va a ser menor anual y por tanto voy a poder agotar más tarde. Ahí también se razona del mismo modo. Esa es la lectura del gráfico que pretendo de ustedes. ¿Preguntas? Silencio. Licenciado, Sí, Claudita. en el punto en el que tiene que agotarse la reserva para maximizar el BAN, ¿es diferente para cada caso? Perdón, otra vez tu pregunta, por favor, estaba distraído, Claudia. En el punto en el que tiene que agotarse la reserva para maximizar el BAN, ¿es diferente en cada caso? Claro, tienes tres momentos. El primer momento es la situación inicial, ¿verdad, Claudia? Que es la línea continua del precio y el costo, el precio máximo de sustitución. Esa es la situación inicial, ¿verdad? ¿Es cierto? Ahí tienes una regalía, una renta. Pero el autor te dice, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, subo la tasa de interés? Si subo la tasa de interés, voy a partir del mismo precio inicial, pero voy a llegar, ¿no es cierto?, a una trayectoria del precio con una pendiente mayor que me va a llevar, ¿no es cierto?, a que antes de alcanzar el precio máximo de sustitución, se agote mi reserva. ¿Qué pasa en ese caso? No estoy maximizando el BAN de mi reserva. Entonces, esta situación inicial que se da con las líneas punteadas es una situación óptima y por tanto voy a la tercera etapa que digo, ¿cómo puedo optimizar el BAN de la reserva? Ante el cambio en la tasa de interés, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es elevar el precio inicial. Si elevo el precio inicial, la trayectoria de la curva de precios no va a tener la misma, va a tener menor pendiente y voy a alcanzar más tarde el precio máximo de sustitución. Y cuando alcance el precio máximo de sustitución, probablemente voy a alcanzar a agotar la reserva y ahí el nivel de la regalía o renta va a ser mayor. Y esa es una solución que me permite establecer las condiciones de óptimo, necesito la explotación rentable de las reservas. ¿Está claro, Claudia? Sí, licenciado. ¿Y la pendiente de la curva de precio entonces depende de la tasa de interés? Exactamente, exactamente. Porque eso es lo que estoy modificando, ¿verdad? Está bien, licenciada.
Correcto. ¿Está más claro, muchachos, muchachas? Lean sus apuntes o libros sobre elaboración y evaluación de proyectos. En un proyecto lo que tenemos son comparaciones intertemporales del flujo neto, que para ser comparables entre sí tengo que desplazarlos. Así es como calculo el valor actual neto de mi proyecto, ¿verdad? Cuando voy testeando tasas de descuento distintas, en el objetivo de encontrar una tasa de descuento que sea igual a la tasa a la cual puedo conseguir prestado dinero para hacer mi proyecto, voy a encontrar la famosa tasa interna de retorno, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En otras palabras, la tasa interna de retorno es aquella tasa de descuento que me permite igualar el valor actual neto con la inversión en el periodo cero. ¿No es cierto? ¿Verdad? Eso lo hemos visto en la clase anterior. José. ¿Perdón? Claro. Bien, buena pregunta. El precio máximo de sustitución se explica o se entiende como aquel precio máximo para cada materia prima, que es recurso natural, como aquel precio más elevado que cuando el mercado llega a ese precio, resulta que es más rentable reemplazarlo por un sustituto más barato. ¿Qué significa esto? Que toda materia prima tiene un precio máximo de sustitución, que puede ser más alto o más bajo. ¿De qué va a depender esto? Esto va a depender, obviamente, de que exista o no un sustituto más barato. Hemos visto el caso del estaño y el aluminio, ¿se acuerdan? Cuando el estaño subió más allá de su precio máximo de sustitución, ¿qué pasó? El aluminio sustituyó al estaño, ¿verdad? Porque todo el mundo se fue a la materia prima más barata. Por tanto, cada materia prima, cada recurso natural tiene un precio máximo de sustitución. El nivel de este precio máximo de sustitución viene dado, ¿no es cierto?, por la existencia de un sustituto más barato. Hay productos como el estaño que tienen un sustituto más barato, por tanto, muy pronto se alcanza el precio máximo de sustitución, y si tú lo alcanzas y lo mantienes en el precio máximo de sustitución, entonces el consumo se va hacia el aluminio, que es más barato. O puede ocurrir en el caso del petróleo. El petróleo no tiene como materia prima energética un sustituto más barato por el momento. La energía atómica tiene un costo de producción y un precio, ¿no es cierto?, mucho más elevado, precio máximo de sustitución, que el petróleo. Por tanto, recuerden ustedes, el petróleo pues ha podido subir desde los 40 hasta los 150, 160 dólares durante los años de mayor especulación y auge, que fue del año 2008 hasta el 2012. Y cuando alcanzó ese precio de 160, todavía ese precio de su máximo de sustitución no se había alcanzado. No había aparecido a sus precios una materia prima más barata que sustituya al petróleo. Por eso es que el petróleo es pues susceptible de ser manipulado a nivel de políticas de regulación de oferta. Por eso es que la OPEP tiene éxito, ¿no es cierto?, en subir el precio restringiendo oferta. ¿Por qué? Porque no hay un sustituto más barato.
Ahora, obviamente, otra es la historia, si es que hay cambios tecnológicos en la industria automovilística, que es la principal consumidora, ¿no es cierto?, de carburantes obtenidos a partir del petróleo. ¿Qué pasa con la industria automovilística? En la industria automovilística se está introduciendo un cambio tecnológico fundamental. Se está pasando del automóvil con motor a explosión, que solamente puede funcionar con productos derivados de hidrocarburos, gas, gasolina, diésel, ¿no es cierto?, gasolina de aviación, etcétera, a otro tipo de tecnología que es el motor eléctrico, que para funcionar y generar HP, energía motriz, ya no necesita de un producto derivado de los hidrocarburos. Solo necesita energía hidroeléctrica, energía eléctrica, que puede tener origen hidro o térmica. Necesita energía eléctrica. Se pasa entonces en este cambio tecnológico del motor a explosión al motor eléctrico. Y en el motor eléctrico, evidentemente ya no se usa petróleo, pero no porque el petróleo sea más caro en relación a la energía eléctrica, sino porque ha habido un cambio sustancial en la tecnología. La tecnología del motor eléctrico es distinta al motor explosión. El motor explosión no funciona sin un producto derivado del petróleo. El motor eléctrico solo funciona con electricidad, ¿no es cierto? Ya hemos visto que en realidad la solución óptima son los famosos híbridos, que son los motores que funcionan con los dos tipos, ¿no es cierto?, de generación de fuerza motriz, motor explosión y motor eléctrico. Motor explosión cuando estás en las superficies pendientes, subidas, y eléctrico cuando estás en las superficies llanas. Y eso es lo que se está imponiendo en este momento en la industria. Pero allí lo que ha habido, ¿no es cierto?, una sustitución del petróleo, no por precio, sino por cambio tecnológico, o cambio en las condiciones de oferta. ¿Me entienden? No en las de demanda. ¿Me están entendiendo? ¿Está más claro? Por tanto, el precio máximo de sustitución es aquel precio máximo, más elevado, a partir del cual ya no es rentable usar esta materia prima cara y conviene ir hacia un producto sustituto barato. ¿Qué significa un producto sustituto más barato? Que va a haber otra materia prima, otro recurso natural, que teniendo las mismas propiedades y sirviendo para los mismos usos sea más abundante y por tanto más barato. Ese es el concepto, José. ¿Está claro? José. ¿Perdón? Ok. ¿Alguna otra pregunta más? Licenciado, entonces en todos estos productos mineros o minerales que estamos estudiando, toditos tienen sustitutos. Cada uno tiene su precio máximo de sustitución que está dado por la existencia de otra materia prima más abundante y más barata. Los más abundantes obviamente tienen un precio de sustitución más bajo. Los más escasos, como es el caso del petróleo, tienen un precio de sustitución más alto. ¿Qué significa? ¿Por qué no se ha alcanzado el precio máximo de sustitución del petróleo? Porque hasta ahora, ¿no es cierto?, el costo de producir energías alternativas al petróleo es mucho más alto que los precios que ha alcanzado el petróleo, $160 por barril. Estamos lejos todavía de que aparezca el sustituto más barato. ¿Está claro ahora? Y toda materia prima, cada materia prima tiene un precio máximo de sustitución. Si es muy abundante y tiene, ¿no es cierto?, usos, propiedades y usos, ¿no es cierto?, que se repiten en otras materias primas también abundantes, su precio de sustitución va a ser más bajo. Si es muy escaso, como el caso del petróleo, y el costo de producir un sustituto es todavía muy alto, es muy elevado y no se ha alcanzado, es el caso de la energía atómica, que tiene costos elevadísimos, ¿no es cierto? Entonces su precio de sustitución va a ser muy alto.
Este es el concepto del precio máximo de sustitución, ¿está claro? Y cada materia prima tiene su precio máximo de sustitución, que depende del grado, ¿no es cierto?, de escasez y de usos alternativos más baratos. ¿Está claro? Silencio. Sí, licencia, entendido. Ok, avanzaremos en materia porque estamos muy atrasados. ¿De acuerdo? ¿O tienen alguna pregunta más? En el gráfico, José, estás con el gráfico ahí, ¿no es cierto? En tu ordenador, en tu computadora. Analicemos variable por variable en el gráfico, ¿ya? Estamos modificando tasa de interés, ¿no, José? ¿No? Entonces, en la construcción del gráfico, allá donde las curvas son continuas, ¿cuál de las variables está afectada por la tasa de interés? El costo no, porque es un costo constante, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Dime sí o no. Es una constante. El precio máximo de sustitución no, porque es otra constante, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene una trayectoria relacionada a la tasa de interés? El precio. El precio inicial va subiendo en función a una tasa de interés compuesta. Entonces yo digo, la tasa de interés la subo, por decir algo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Voy a tener mayor o menor pendiente en la curva de precios. José, te pregunto. Mayor pendiente, ¿no es cierto? Va a ser más exponencial, ¿verdad? ¿No? Si baja la tasa de interés va a ser más tendida, ¿no es cierto? Va a tener menor pendiente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo modifico tasa de interés, tengo que fijarme en aquello. Y en la lectura del gráfico, ¿qué es lo que debo ver? Si yo subo la tasa de interés y la pendiente sube, probablemente no voy a alcanzar el precio máximo de sustitución. Y si no alcanzo el precio máximo de sustitución, voy a agotar las reservas cuando mi flujo neto va a ser más bajo, ¿no? Porque si no alcanzo el precio máximo de sustitución, la regalía, ¿no es cierto?, va a ser, que voy sumando año tras año, va a ser menor, ¿está claro, José? Por tanto, tengo que encontrar una salida alternativa. Para no agotar tan rápido, dada la curva de precios, entonces voy a subir el precio inicial. De P sub 0, póngase a P sub 1. Al subir el precio inicial, la producción anual va a bajar, porque precio y producción están en relación inversa. Al bajar la producción anual, voy a agotar las reservas más tarde. Y más tarde, con la trayectoria del precio, voy a alcanzar el precio máximo de sustitución. Esa es la lectura del gráfico. ¿Entiendes, José? ¿Está claro? ¿Perdón? En la variable que está afectada por la tasa de interés. La única variable afectada por la tasa de interés es el precio, ¿no es cierto? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Claudia. Licenciado, disculpe, en la figura número 11 de la lectura. No tengo las figuras ahorita, pero ¿qué caso es? En la reducción de costos en el costo corriente de la ley más pobre. Ah, ya. En este caso, reducción de costos de la ley más rica. En este caso dice la ley más pobre. Y hay dos curvas, una curva A y otra A'. Esas curvas tienen una forma... ¿Curva de qué? ¿Curva de precio o curva de costo? Precio-costo, dice el licenciado. No, en el eje de precio-costo. Hay una curva de precio y hay otra curva de costo. El costo siempre es constante. Ah, sí, disculpe, licenciado. Sí, la curva de precio, A y A'. Claro. Tienen una forma... El precio no cambia. ¿Por qué? Porque no estoy moviendo la tasa de interés.
¿no ve? Por tanto, la trayectoria del precio es la misma hasta alcanzar el precio máximo de sustitución, ¿no es cierto? En el periodo T, ¿de acuerdo, Claudia? ¿Qué es lo que está cambiando? La curva de costo, ¿verdad? Sí, licenciado, exactamente. ¿Y cómo va a cambiar la curva de costo, Claudita? Si yo primero exploto la baja ley quiere decir la calidad de la reserva menor. ¿Se acuerdan de calidad de tierras? La calidad menor. Sí, licenciado, Entonces el costo sería pobre. Mayor. Si yo exploto primero lo más pobre, eso significa que me va a costar más. Voy a tener un costo más alto. Por tanto, la línea de costo al inicio sube, ¿no es cierto? Hasta agotar la baja ley. Cuando agoto la baja ley, entro a trabajar la alta ley, y trabajar la alta ley, trabajar la parte del yacimiento más rico supone un costo más bajo. Por eso es que hay una gradita ahí, ¿no? Una saya quebrada, y el costo en los últimos 5 años, ¿no es cierto?, es más bajo, una línea más baja, hasta que se agota la reserva. Esa es una opción alternativa. La otra opción alternativa, en esa opción alternativa, fíjate qué tenemos en esta primera opción alternativa. Que las mayores regalías las estoy recibiendo al final del proyecto, del periodo 6 al 10. Y las rentas o regalías más bajas las estoy recibiendo en los periodos más cercanos a 0, de 1 a 5. Si yo le aplico un factor de descuento a esto, a estas regalías, el BAM va a ser menor, porque lo más rentable estoy recibiendo más tarde, ¿me entiendes? ¿Sí, Claudia? Entonces, cuando hay variaciones en el costo por la ley más pobre o más rica, la regalía cambia, ¿no? Y no habría modificaciones en la curva de costo. Si costo va a ser mayor o menor. Si mi costo sube, la regalía va a ser menor. Si mi costo baja, la regalía va a ser mayor. Entonces, ¿de qué depende? Depende de cuándo exploto, la que tiene mayor regalía, cuándo exploto primero la que tiene mayor regalía, y cuándo exploto al final la que tiene menos regalía, es la que me va a dar un BAM más alto, ¿no ves? Es la que va a maximizar el BAM de mi proyecto. En cambio, si exploto primero la baja ley, si mi costo sube en los primeros 5 años y mi costo baja en los últimos 5 años, el BAM de esa regalía, precio menos costo, va a ser más bajo. No estoy maximizando el BAM de mi proyecto, ¿verdad? ¿Está claro ahora, Claudia? Entonces, cambios en los costos no modificarían la curva del precio. No, para nada, porque no estamos modificando la tasa de interés. De hecho, en el gráfico no hay modificaciones en el precio, ¿no es cierto? Sí, licenciado, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta más? Les deseo suerte en el control, entonces. Entraremos a avanzar la materia. En el desarrollo que vamos a ver ahora también se les va a aclarar un poco más, porque les voy a dar más elementos de análisis. ¿De acuerdo? Un silencio sepulcral ahí en esta clase virtual. Ok, vamos a compartir pantalla, vamos a tratar de correr, ¿ya? Bien. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Recuerden. Hemos aislado y hemos medido una variable. En realidad no es variable, es un stock, que es propio de la economía de los recursos naturales no renovables. Ese stock, nuestra existencia, le hemos denominado reserva positiva. La reserva positiva es un volumen.
es un activo fijo, igual que el capital. Es un volumen, es un stock constante en el corto plazo. Hemos aislado, por tanto, la reserva positiva y la hemos concebido como un bien que presta servicios a lo largo del tiempo, al igual que el capital. La reserva se agota a lo largo de 10 años, ¿no es cierto? Presta servicio a lo largo del tiempo. Mi capital fijo me sirve para explotar mi empresa durante 10 años. Al cabo de los 10 años tengo que renovar equipo y maquinaria. Al cabo de los 10 años tengo que volver a hacer prospección y exploración para desarrollar más reservas, ¿verdad? Entonces, conceptualmente hemos aislado la reserva y le hemos denominado como un bien que presta servicios a lo largo del tiempo. En otras palabras, es un factor que se mantiene fijo en el corto plazo y determina la capacidad productiva de mi mina, de mi operación económica. Entonces, hemos aislado ese concepto, lo hemos denominado no capital, aunque cumple varias analogías y semejanzas con el capital, pero las diferencias son enormes. La primera diferencia, ¿se acuerdan que hicimos? Es que mientras el capital se deprecia y puede ser, ¿no es cierto?, renovado al cabo del tiempo de vida útil del equipo, la reserva se agota, porque estamos hablando de recursos exhaustibles, recursos, ¿no es cierto?, que con su producción se agotan. Esta es una diferencia esencial que hace de que la reserva no sea capital fijo, sino la reserva sea una forma particular de bien de capital. Cuando les hablo en esto les confundo, explico con mayor precisión. La reserva no es capital en sí por esta razón, sino es una forma particular de bien de capital, lo que hemos visto en la clase anterior. Entonces ya sabemos qué es la reserva, no es capital fijo. No se puede asimilar el equipo y la maquinaria. Es una forma particular de bien de capital. Está dada por reservas medidas en 3 lados. Son reservas cuya medida de volumen la he realizado a través del proceso de prospección y exploración. Ahora, ya sabemos qué es, hemos visto eso en la clase anterior. El segundo paso metodológico, si sabemos qué es una forma particular de bien de capital. ¿Cómo se mide? Porque estamos introduciendo otro concepto, ¿no es cierto?, a la teoría del equilibrio del productor. Aparte del capital fijo, estamos introduciendo el concepto de reserva positiva como forma particular de bien de capital. Entonces, tenemos que desarrollar, ¿se acuerdan? La Joan Robinson con su rigor analítico nos dice, no basta con que ustedes, ¿no es cierto?, reúnan a las unidades de factor homogéneas. Tienen que decirme cómo se miden, ¿no es cierto?, para construir la curva de oferta. Lo propio acá. Ya sabemos qué es la reserva, es una forma particular de bien de capital, ahora hay que definir cómo se mide. Y en la clase anterior hemos visto cómo se mide. Se mide a través de 2 variables. Primero, el BAN que genera mi reserva, el flujo neto descontado de recursos que genera la reserva desde el periodo 0 hasta el periodo T en que se agota la reserva. El BAN, por un lado. Y la otra variable, hemos hecho un gráfico, ¿no es cierto?, de 2 dimensiones, es el riesgo, el grado de información que contiene mi reserva. Cuando yo estoy frente a reservas positivas, estoy con información plena, conozco el volumen, he medido el volumen de la reserva, tengo las 3 dimensiones, sé todo, el nivel de riesgo es el más bajo, pero el nivel de reservas es más bajo también y el BAM va a ser más bajo, lo que hemos visto en la clase anterior. Ese es un primer nivel de riesgo. Riesgo, si ustedes quieren, 0, cuando la información es plena acerca de cuál es el volumen de la reserva. Pero puedo ir a un volumen de reserva, ¿no es cierto?, con mayor riesgo, que son las reservas probables. Las reservas probables me dan simplemente información exacta en cuanto a la superficie mineralizada. Porque he medido el largo y el ancho. Largo por ancho es igual superficie. Pero estoy
calculando aleatoriamente, probabilísticamente, la tercera dimensión que no le he medido en mi reserva. Y esa altura, profundidad de la reserva, la estoy estimando probabilísticamente, estadísticamente. Por tanto, las reservas probables suponen un mayor nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque tengo una variable, que es la altura, para la cual no tengo la información necesaria y la estimo probabilísticamente. Las reservas probables son mayores en cantidad que las reservas positivas, ni duda cabe. ¿Por qué son mayores? Porque estoy, obviamente, incorporando una parte de la reserva que no ha sido medida y la estoy estimando probabilísticamente. Pero como tiene mayor riesgo, ¿no es cierto?, esto me va a llevar a un volumen de reservas mayor, que es lo que ha hecho el MAS cuando nos engañaron. Nos ha dicho, no, las reservas no han bajado, han subido. Lo que hicieron es incorporar a las reservas positivas las probables, sin tomar en cuenta que para transformar reservas probables en positivas había que hacer inversiones adicionales en prospección y exploración, inversiones adicionales para contar con la tercera dimensión, que es la profundidad de reservas, y contar, ¿no es cierto?, con unas reservas sin riesgo. No puede sumar reservas con cero riesgo con reservas con un nivel de riesgo más alto, como son las reservas probables. Y cuando vamos a las reservas posibles, que están más lejos en el eje, ¿no es cierto?, son las que contienen mayor riesgo. Evidentemente, el volumen de reserva aumenta, pero su riesgo es mayor. La probabilidad de que existan o no existan es mucho menor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo necesito hacer inversiones en prospección y exploración para tener las dos medidas que estoy estimando probabilísticamente. Solo cuento con una medida, que es el ancho de la veta, y estoy estimando probabilísticamente, aleatoriamente, el largo de la veta y la altura y profundidad de la veta. De todo el cuerpo mineralizado, solo una variable tengo certidumbre, de las otras dos, ¿no es cierto?, hay incertidumbre. Entonces hemos definido esos tres conceptos de reserva. La reserva positiva, que tiene cero riesgo, porque la he medido en sus tres lados. La reserva probable, que tiene dos medidas ciertas, que genera información, y una medida estimada probabilísticamente, tiene más riesgo. Y la reserva posible, en la cual las tres medidas estoy estimando probabilísticamente dos medidas, largo y profundidad, y estoy partiendo de una sola medida, que es el ancho de la veta, que es cierta. Entonces, hemos visto que lo que nos interesa trabajar a nivel económico y a nivel, ¿no es cierto?, de un proyecto, son las reservas positivas. Por eso Gervinda nos habla de una reserva positiva conocida, ¿no?, que se puede explotar más rápido o más tarde en el tiempo. La pregunta es, ¿cuándo voy a explotar? ¿Cuándo maximice el bundle de la reserva? ¿Cuándo voy a maximizar el bundle de la reserva? Cuando agote mi reserva en el momento en que el precio que va subiendo en el tiempo alcance el precio máximo de sustitución. Si en ese momento agoto la reserva, pues estaré maximizando el bundle de la reserva. Volvemos a lo que hemos empezado al iniciar la clase de hoy, ¿verdad? Entonces tenemos esos tres conceptos. ¿Con cuál trabajamos? Con la reserva positiva, porque ahí tengo total certidumbre. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué significa esto? Hemos definido qué es la reserva, cómo se mide. Tiene dos variables para medirla, el BAN y el BAN relacionado con el riesgo. ¿No es cierto? ¿Con cuál trabajamos? Trabajamos, esta es la función de producción de la materia prima. Trabajamos con las reservas positivas que están dadas, las reservas medidas en tres lados. ¿Qué es esto? Ya sabemos qué es y cómo se mide, ¿verdad? Entonces, en la economía de los recursos naturales no renovables trabajamos con esta función de producción. Esta es una función de producción, ¿verdad, chicos? Chicas, ¿qué es una función de producción? Nail. José. Melanie. Expresa una relación, repite conmigo. La función de producción
dada una tecnología y dadas las condiciones de precio y demanda de los factores, expresa una relación entre la cantidad de factores usados y combinados de una determinada manera con el nivel del producto. ¿No es cierto? Eso expresa una función de producción, la relación entre factores e insumos y el nivel del producto, ¿verdad? Dada una tecnología que no cambia y dadas las condiciones de mercado y de precio de los factores que tampoco deberían cambiar en el corto plazo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, la función de producción expresa cómo se combinan los factores, los insumos, para obtener un determinado nivel de producto, ¿verdad, José? Muy bien. ¿Cómo cambia la función de producción típica que trabajamos en economía, que tiene un factor variable que es L? Voy a poner mi fichita, mi indicador, ¿ya? La función de producción, ¿no es cierto?, común y corriente, la de Kapf-Douglas, la coeficiente de elasticidad de sustitución igual a 1, que trabajamos en economía, los estudiantes de economía, los economistas, dan una función en la cual se combinan en el corto plazo solo tres variables. El producto, que es un flujo, el trabajo, que es otro flujo, por eso es factor variable, y el capital, que está dado y es constante en el corto plazo. En el largo plazo, K deja de ser constante y se convierte en variable, ¿verdad? Entonces, cuando trabajamos la función de producción de bienes y servicios en general, trabajamos con estas dos variables. Un factor variable y un factor fijo en el corto plazo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Okay. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Okay. A esta función de producción que la conocemos y hemos trabajado, en el caso de los recursos naturales no renovables, vamos a añadir otro elemento que se llama la reserva positiva. La reserva positiva, que en el corto plazo también está dada, no cambia. La reserva medida en 3 lados. Y la vamos a incorporar con como un tercer factor fijo de producción, que no es lo mismo que el capital, como hemos visto, es una forma particular de bien de capital. Por tanto, la función de producción con la cual vamos a trabajar en la determinación del equilibrio del productor de recursos naturales no renovables tiene estos elementos. La variable dependiente, que es un flujo, producto. Como variables independientes, las que constituyen un dato y están dados son el capital, que es el equipo y maquinaria que tienen una capacidad productiva dada en el corto plazo, y las reservas positivas que están dadas y no cambian en el corto plazo. Por tanto, la función de producción, variaciones en el empleo del factor variable mano de obra van a determinar, dada la capacidad productiva instalada en equipo y en reservas, variaciones en el factor variable mano de obra van a determinar cambios en la producción. Hay una relación directa entre estas dos variables, ¿no? Porque son existencias, son factores fijos, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿No? Tengo que explicarles así en forma sencilla porque... Muy bien. Esta es la función de producción con la cual voy a trabajar en los recursos naturales no renovables. Y a partir de esta función de producción tengo que encontrar el punto de equilibrio del productor en el corto plazo. Corto plazo. Y aquí vale la pena entrar a este concepto, periodos analíticos abstractos de tiempo. ¿Cómo reconocemos y diferenciamos el corto del largo plazo en economía? ¿Son periodos cronológicos de tiempo? Melanie. No, ¿verdad? Son periodos analíticos abstractos. El corto plazo para los economistas es un periodo en el cual se mantiene constante el capital, ¿verdad? En otras palabras, variaciones en el factor variable
que van a determinar cambios en el producto, están limitados porque la capacidad productiva instalada está dada. ¿No es cierto? Mientras no alcance a utilizar a plenitud la capacidad productiva instalada, yo voy a tener rendimientos crecientes y costos decrecientes. Si alcanzo la plena utilización de la capacidad productiva instalada, entonces voy a alcanzar el punto de inflexión mínima de la curva de coste medio de corto plazo. Si sigue aumentando, ¿no es cierto?, la producción, incrementando el empleo de factor variable, voy a entrar a la zona de rendimientos decrecientes o costos crecientes. La curva de coste medio, ¿no es cierto?, que es una U. ¿No ven? Eso dominan, ustedes deberían dominar. ¿Cuál es la diferencia con el equilibrio del productor en el corto plazo, ¿no es cierto?, de recursos naturales? Que acá tenemos dos restricciones para incrementar el nivel de producción cambiando el empleo de factores variables. Además del equipo y maquinaria constante, tenemos las reservas positivas constantes. ¿Y qué es el corto plazo? El corto plazo es un periodo en el cual este ejercicio lo puedo hacer considerando que esto está dado y no cambia en el corto plazo. Hay dos restricciones para ampliar el nivel de producción empleando mayor cantidad de factores variables. ¿Está claro esto? ¿Sí? Si está claro esto, entonces podemos ir a determinar el punto de equilibrio del productor en el corto plazo, del productor de recursos naturales no renovables. ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo voy a sistematizar las variaciones del factor variable que van a afectar a la producción, que también es una variable continua, mediante variaciones infinitesimales, ¿no es cierto?, mediante una derivada. La condición de equilibrio de primer grado, ¿qué me dice?, ¿no es cierto?, en el equilibrio del productor. A corto plazo, el equilibrio del productor de bienes y servicios en general es exactamente igual que la condición de equilibrio a corto plazo de los recursos naturales no renovables. ¿Por qué? Porque sea que tengamos uno o varios factores fijos de producción, estamos trabajando con la restricción de que yo no puedo seguir aumentando la mano de obra para aumentar el producto, sino hasta donde alcanzo la plena utilización de la capacidad productiva instalada en equipo y en reservas. No puedo producir más minerales sin reservas. No puedo producir más allá de lo que mi equipo dice que puedo producir anualmente. De las 100 toneladas de reservas, 100, 10 anuales. No puedo hacerlo, pero eso va a suponer que mis rendimientos van a caer, ¿no es cierto? Eso han visto en micro. Entonces, ¿cuál es la condición de equilibrio? Hay dos condiciones de equilibrio en el corto plazo. Cuando el capital fijo o los elementos del capital fijo, que es el capital expresado en equipo y maquinaria y en reservas, están dados y son fijos. El primero es que la derivada primera del producto respecto a variaciones en la mano de obra debe ser igual a cero, ¿no es cierto? De tal modo que se pueda maximizar, obviamente, el retorno. ¿Y cuál es la condición de equilibrio? Es decir, que pueda aumentar el empleo de mano de obra para obtener mayor nivel de producto hasta el punto en el cual el coste medio vaya decreciendo hasta llegar al punto de inflexión mínima, donde evidentemente la variación va a ser cero, ¿no es cierto? Esa es la primera condición. La segunda condición, ¿cuál es? Que si yo me atrevo a seguir produciendo con una capacidad productiva instalada dada y reservas también dadas, puedo hacerlo, pero al precio de tener costos crecientes y entrar a la zona de rendimientos decrecientes. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando sigo empleando más mano de obra y aumentando el nivel de producción, que proporcionalmente va a ser menor, pero en esta fase de la curva de coste medio creciente. Allí obviamente voy a entrar en la zona de rendimientos decrecientes que se expresa por esta expresión. La derivada segunda del producto respecto del trabajo 2 veces va a ser menor que cero. Esto expresa la condición de rendimientos decrecientes que hace al equilibrio del productor. Estas dos condiciones se cumplen en el corto plazo a nivel de la empresa que produce bienes y servicios y también recursos naturales cuando comprobamos en el gráfico y en la realidad
que el coste marginal o el coste de producir la última unidad de bien y servicio que yo estoy produciendo es igual al precio que en condiciones de competencia perfecta es el mismo para todas las unidades de producción y todos los productores. Entonces acá el equilibrio se va a dar cuando el coste marginal igual al precio. El precio está dado por el mercado, todos son tomadores de precio, ¿verdad? Estas son las dos condiciones de primer y segundo grado que me permiten alcanzar el punto de equilibrio del productor a corto plazo. ¿Qué es el corto plazo? Es un periodo abstracto, analítico, que puede ser 1 año, 2 años, 5 años o 10 años. Es el periodo en el cual, que pueden ser 1 año, 5 años o 10 años, un periodo en el cual no cambio la capacidad productiva instalada, no cambio K y no cambio el nivel de reservas positivas que me miden la capacidad productiva de mi empresa minera. ¿No es cierto? Por tanto, cuando ustedes vean discutir a dos pseudoeconomistas que la diferencia entre el corto y el largo plazo son 1, 5 años, 10 años, quiere decir que no saben microeconomía, ¿verdad? Porque nosotros no hablamos de periodos cronológicos de tiempo, sino periodos analíticos abstractos de tiempo. ¿No es cierto? El equilibrio se da a corto plazo cuando yo supongo que la capacidad productiva está dada y las reservas están dadas y no cambian. Es el periodo en el cual tengo estas dos restricciones para seguir aumentando el empleo del factor variable y aumentando el producto en consecuencia. ¿De acuerdo? Y para encontrar la condición de equilibrio del productor debe cumplirse la condición de primer grado y la de segundo grado. Reitero, la condición de primer grado me dice que yo voy a ir incrementando el consumo del factor variable para obtener incrementos probablemente mayores pero decrecientes en el nivel de producto en la medida en que voy transitando la curva descendente de la curva de coste medio hasta alcanzar el punto de inflexión mínima en el cual esta variación se hace cero. Si sigo produciendo, aumentando el consumo del factor variable para obtener incrementos en el producto, lo voy a hacer, pero como mi capacidad productiva instalada está dada y es fija, lo voy a hacer a costos crecientes y rendimientos decrecientes. Entro en la zona de los rendimientos decrecientes, que esta es la condición de equilibrio de segundo grado. Cuando se cumplen estas dos condiciones, estoy maximizando el beneficio normal en el corto plazo. ¿Se acuerdan? Esto han visto ustedes en micro. Tienen que haber visto. Por tanto, fíjense ustedes la conclusión que se saca acá. El equilibrio del productor de minerales o de recursos naturales no renovables es exactamente igual al equilibrio del productor de bienes y servicios en general. ¿Está entendido esto? ¿Preguntas? ¿O les complica mucho el lenguaje matemático con el que se sintetiza tanto la economía? ¿Melanie? Sí, José. No tiene mayor diferencia en relación al equilibrio del productor de bienes y servicios en general. No hay ninguna diferencia. Porque sea que tenga una o varias restricciones para aumentar la producción en el corto plazo, da lo mismo. Mi capacidad productiva está dada y no cambia, ¿verdad? ¿No? Sea que tenga una restricción para incrementar la producción, pueden ser una o varias, no cambian. Esa capacidad productiva en equipo está dada. Esa capacidad productiva en reservas positivas está dada y no cambia en el corto plazo. Lo mismo, tener una restricción o varias, ¿verdad? ¿Está claro, José? Ok. Está claro entonces esto, no hay preguntas, ¿verdad? ¿Dónde aparecen las diferencias entre el equilibrio del productor de bienes y servicios en general y el equilibrio del productor de recursos naturales? Cuando abandonamos el corto plazo, en la teoría microeconómica en general, cuando teníamos un factor fijo, la diferencia entre el corto y el largo plazo era cuando yo convertí este factor fijo en variable, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Dígame sí o no, a ver. El paso del corto al largo plazo es cuando
K deja de ser fijo y se convierte en variable, ¿sí o no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Perfecto, gracias. Eso me alienta, que me están siguiendo por lo menos. ¿Y por qué cambia en el caso, no es cierto, de los recursos naturales? Y ahora vamos a ver la siguiente situación. Cambia porque ahora tenemos dos restricciones. Porque y se presentan dos opciones alternativas que no corresponden a largo plazo en general de bienes y servicios. Porque puedo convertir de fijo en variable el capital, pero mantener fija la reserva. Y en el otro caso, en la otra opción, incremento las reservas positivas, pero mantengo fija la capacidad productiva instalada, ¿no es cierto?, de mi empresa. Por eso es que hay un periodo intermedio entre el corto y el largo plazo que yo denomino, porque es una adaptación de la teoría microeconómica, un avance a ese nivel. Entre el corto y el largo plazo hay un largo plazo parcial, donde todavía subsiste una restricción para el incremento de la producción ante cambios en los factores variables. Ahora los factores variables son L y K, pero este se mantiene constante, la reserva. Es una opción. En la otra opción, los factores variables son L, trabajo y reserva, y la capacidad productiva instalada se mantiene fija. Y en ambos casos, la condición de equilibrio de primer y segundo grado, obviamente que van a ser diferentes. Ya hemos visto por qué hablamos en la condición de primer grado de la derivada segunda de Y respecto. ¿Por qué? Porque acá estoy hablando de la derivada segunda de Y, porque tengo dos factores variables, tengo L y K. Voy a variar L, voy a incrementar el empleo de mano de obra y de capital, de capacidad productiva instalada en equipo y maquinaria, ¿me entiende? Pues se ha convertido en variable. Por eso hablo de la derivada segunda del producto, que aumenta como consecuencia de haber aumentado la mano de obra y el capital, ¿verdad? La condición de primer grado, como en el anterior caso, va a ser igual a cero, es decir, cuando alcance el punto de inflexión mínimo de la curva de coste medio a largo plazo parcial. Y la condición de equilibrio de segundo grado es cuando, fíjense ustedes, escúchenme bien y quiero que me entiendan. Cuando, habiendo alcanzado el punto de utilización plena de la capacidad productiva instalada en ERE, yo sigo incrementando el empleo de los dos factores variables. Ya no empleo una vez, sino dos veces, por eso es L al cuadrado. K, igual que es variable, no empleo una vez, sino dos veces. Por tanto, voy a tener un incremento, ¿no es cierto?, a nivel de 4 veces del producto. Como he entrado a la zona, ¿no es cierto?, de rendimientos decrecientes o costos crecientes, esto va a ser menor que cero, es la condición de segundo grado de equilibrio del productor de recursos naturales no renovables. Entonces tenemos la primera opción, el largo plazo parcial en los recursos naturales no renovables se da cuando yo flexibilizo capital, pero mantengo constante y fija la reserva. En ese caso, se cumplen las dos condiciones, hablando de derivada segunda y derivada cuarta, respecto a las variaciones en los factores variables. ¿De acuerdo? ¿Está claro esto? Es conceptual. Es conceptual. Esta es una primera opción. La segunda opción es que yo mantenga fijo la capacidad productiva instalada en equipo y maquinaria, pero incremente el nivel de reservas. La reserva deja de ser fija y se convierte en variable, ¿no es cierto? Sube, se incrementa. Es otra forma del largo plazo parcial en recursos naturales. Y por supuesto, igual que en el anterior caso, ¿no es cierto?, la condición de primer grado es cuando yo obtengo un incremento segundos en el producto, cuando incremento simultáneamente el trabajo y la reserva, manteniendo constante el capital fijo. Aquí les voy a dar un ejemplo. Vamos a seguir con el ejemplo en estos dos casos, vamos a ver, ¿ya? De un empresario que positiviza 100 toneladas de reserva. ERE, sombreritas, 100 toneladas de reserva. ¿Ya?
Y K viene dado por la capacidad productiva instalada, la capacidad de producción anual de la empresa, que es 10 toneladas por año. En este primer caso, fíjense usted, tengo 100 toneladas de reserva y tengo unas instalaciones que me permiten producir solo 10 toneladas al año. ¿No es cierto? Entonces, yo amplío y duplico la capacidad productiva instalada, que la estoy convirtiendo en variable, de 10 a 20, es decir, ya no produzco 10 toneladas al año, produzco 20 toneladas al año. ¿Por qué? Porque estoy duplicando todo el equipo y maquinaria en mi mina, pero mi reserva sigue constante, son 100 toneladas. ¿Por cuánto tiempo me van a durar estas 100 toneladas? ¿Por cuántos años voy a poder producir estas 100 toneladas si puedo producir ahora no 10, sino 20 toneladas al año? Inicialmente, si yo tenía una capacidad productiva instalada de 10 toneladas por año y tenía reservas de 100, mi periodo de vida útil de mi reserva era 10 años. En 10 años agotaba la reserva. Pero ahora que estoy duplicando la capacidad productiva instalada de producción de mi mina, de 10 toneladas a 20, las 100 reservas, ¿en cuántos años podré agotarla? ¿Alguien puede decirme? 100 entre 20, ¿a cuánto da? 5 años. ¿No es cierto? La consecuencia en términos concretos es que se reduce la vida útil del yacimiento a la mitad, de 10 a 5 años. ¿Está claro esto con el ejemplo? Licenciado, entonces lo que quiere decir es que cuando seguimos usando más unidades del trabajo y del capital, se va a reducir el tiempo, ¿verdad? Correcto, porque estoy incrementando la capacidad productiva instalada en equipo. La estoy duplicando de 10 a 20. Gracias, licenciado. Ok. Este es el primer caso, ¿verdad? Manteniendo el mismo ejemplo, tenía 100 toneladas en el corto plazo de reservas positivas y mi capacidad productiva instalada era de 10 toneladas al año. Tenía reservas para 10 años de producción. Pero en esta segunda opción de largo plazo parcial, ocurre que yo decido incrementar las 100 toneladas a 200 toneladas las reservas y mantengo mi capacidad productiva instalada en 10 toneladas por año. ¿Cuál va a ser el periodo de vida útil de mi reserva? ¿En qué tiempo voy a agotar mi reserva? Tengo 200 toneladas de reserva y produzco 10 toneladas por año. ¿El tiempo de vida útil va a subir o va a bajar? Va a subir al doble, ¿no es cierto? En vez de 10 años me va a servir para 20 años, ¿verdad? ¿Está claro, chicos? Sí, está claro. Está claro. Está claro. Esta es la variante, chicos, chicas. En el caso del equilibrio del productor, los recursos naturales no renovables. Necesitamos crear, yo he creado estos productos en peculio, un largo plazo parcial. ¿Por qué? Porque todavía hay una restricción, hay un factor fijo que se mantiene. En este caso, reserva fija y capital fijo. ¿No es cierto? Entonces, ahí surge la pregunta, ¿cuál es el largo plazo verdadero en los recursos naturales no renovables? Es cuando ambas restricciones que eran fijas en el corto plazo o una de ellas era fija en el largo plazo parcial, se flexibilizan, se vuelven las dos variables, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero aquí surge algo que espero que me deje entender y me entiendan, un problema. Porque si yo trabajo con una, dos o tres variables independientes, son las variables independientes, y esta es la variable dependiente. Yo trabajo con una, dos o tres variables independientes que son variables continuas, que van modificándose en el tiempo, y no tengo un factor fijo. ¿Cuál va a ser la forma de la curva de coste medio?
La curva de coste medio, ¿no es cierto?, tiene la forma de una U invertida. Esto han visto en microeconomía. Porque el factor que es fijo en el corto plazo en bienes y servicios, que es el capital, me está diciendo dónde está dada la capacidad plena, de utilización plena de mi empresa. Está dada por la magnitud del capital fijo, que se mantiene constante en el corto plazo, que es el punto de inflexión mínima de la curva de coste medio, donde se da este cero. Pero ¿qué pasa cuando no hay un factor fijo, ¿no es cierto? Y todos son variables. Ya no tenemos una curva de coste medio de este tipo, sino tendríamos una recta horizontal, ¿no es cierto? Y ahí no habría un punto de equilibrio, sino un infinito número de puntos de equilibrio. Por tanto, como muy bien plantean los buenos teóricos de microeconomía y nuestra Joan Robinson, aparte de mano de obra, capital y reservas, necesitamos incorporar a la función de producción algo que sí es totalmente fijo, que es la capacidad empresarial, que es el otro factor de producción. ¿Se acuerdan? La Joan nos habla de 4 factores, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Nos hablaba de mano de obra, ¿no es cierto? Capital y recurso natural, naturaleza, y capacidad empresarial, ¿se acuerdan? 4 factores, ¿verdad? Solo que este factor capacidad empresarial, talento empresarial, no se produce pues continuamente en el tiempo, es lo que se mantiene constante aún a largo plazo y que permite construir una curva de coste medio que sea una U. ¿Cómo cambia la condición de equilibrio de primer y segundo grado del productor de recursos naturales no renovables? Obviamente, en el corto plazo, ¿no es cierto? En el largo plazo verdadero, yo voy a incrementar 3 veces el nivel de producto porque estoy incrementando la mano de obra, que es variable, la reserva, que de fijo se convierte en variable, y el capital, que también de fijo se convierte en variable. Pero considerando que se mantiene fija la capacidad empresarial, es decir, el número de empresarios talentosos que tienen como instinto, ¿no es cierto?, la capacidad para poder saber dónde hay negocio y dónde se va a ganar dinero, ¿no? Los Ford, los Rockefeller, los tipos esos que nacen con ese talento y que las mujeres, solo las damas, pueden producir y no producen continuamente, ¿no es cierto? Todos los que han hecho grandes descubrimientos en el área informático de comunicaciones, ¿verdad? Bueno, este es el factor fijo. Por tanto, lo que varía en primera instancia 3 veces es variaciones positivas en mano de obra, emplear más reservas, mayor capital, pero manteniendo fijo la capacidad empresarial. Y si yo duplico el empleo de estos factores que ahora son variables, voy a echar a las zonas de rendimiento creciente, se cumple la condición de segundo grado. Ahora veamos en términos de nuestro ejemplo sencillito para que me entiendan. Tenía inicialmente en el corto plazo una reserva equivalente a 100 toneladas, ¿no es cierto?, que era R con sombrerito. Y tenía una capacidad productiva instalada en el corto plazo que podía producir, mi capacidad de producción anual era 10 toneladas. El periodo de vida útil de las 100 toneladas era 10 años en el corto plazo. ¿No es cierto? En el largo plazo, como ya hemos visto un largo plazo parcial, puedo incrementar la capacidad productiva instalada de 10 a 20, manteniendo la reserva en 100, lo que significa que baja el periodo de vida útil de mi reserva de 10 a 5. O puedo alternativamente, ¿no es cierto?, incrementar las reservas manteniendo fija la capacidad productiva instalada, incremento las reservas de 100 a 200, pero manteniendo mi capacidad productiva instalada en 10 toneladas por año, en cuyo caso mi reserva nueva de 200 toneladas me va a permitir duplicar el periodo de vida útil. Voy a agotar estas reservas no en 10, sino en 20 años. Pero ahora estoy en una situación distinta, en la cual estoy modificando tanto reservas como capital. Es decir, en vez de hablar de
100 toneladas de reserva positiva, está hablando de 200 toneladas de reserva positiva. Y en vez de 10 toneladas por año, está hablando de 20 toneladas por año. ¿No es cierto? ¿Cómo cambia en este caso el periodo de vida útil de mi reserva? Tengo 200 toneladas de reserva y mi capacidad productiva ha subido de 10 a 20. En el corto plazo tenía para 10 años de producción. ¿Cambiará esto? No, ¿verdad? Mantengo esto. Mi reserva me va a servir para producir 10 años. Tengo 200 toneladas de reserva, el incremento, ¿no es cierto? Y tengo 20 toneladas por año como capacidad productiva incrementada de 10 a 20. Por tanto, 200 entre 20, un periodo de vida útil de la reserva va a ser igual a 10, lo mismo que en el corto plazo, ¿verdad? Pero estoy hablando de una dimensión de producción más grande, porque estoy trabajando a una mayor escala, ¿verdad? ¿Está entendido esto? ¿Está claro? Por favor, quiero escuchar. Ok. Está claro, Ulises. Gracias, Julia. Esta es la condición de primer grado, de equilibrio de primer grado. La condición de equilibrio de segundo grado es cuando yo, habiendo alcanzado el punto de inflexión mínima de mi curva de coste medio, es decir, habiendo alcanzado la utilización plena de la capacidad productiva instalada en el largo plazo verdadero, habiendo incrementado reservas y capital en la forma como ya les he explicado, yo sigo aumento el doble la mano de obra empleada, el doble las reservas y el doble el capital. Entonces, en vez de 200, estoy hablando de, por decirles algo, 400 toneladas de reserva. Y en vez de 20, estoy hablando de 40 toneladas por reserva. Hemos ampliado la capacidad productiva, ¿no es cierto? Pero el tiempo de vida útil se mantiene igual, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si bien es cierto duplicar la reserva, estoy ampliando estoy incrementando en la misma proporción la capacidad productiva instalada. Por tanto, el tiempo de vida útil va a ser exactamente el mismo. Pero solo que estoy hablando de una capacidad productiva instalada más alta. Estoy hablando de una escala de producción más elevada. Estoy hablando de otra dimensión de producción, ¿no es cierto? Donde el capital fijo o el factor fijo de producción es la capacidad empresarial. No puedo yo contratar varios Fords o varios Rockefellers porque no hay pues varios Rockefellers, no hay varios Ford, no hay los genios estos de las tecnologías de la información no se producen, las universidades no producen, feliz o infelizmente, ¿no es cierto?, este tipo de factor, y no puede incrementarse. Este se mantiene fijo en el corto, en el largo plazo parcial y en el largo plazo verdadero. Es lo que me permite alcanzar un punto de equilibrio en el largo plazo. Así cambia el punto de equilibrio del productor. En el corto plazo, en el campo de los recursos naturales, aparece un largo plazo parcial y un largo plazo verdadero. ¿No es cierto? Esto es conceptual. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Pues vamos a esto porque... Bien, esto es conceptual, chicos. ¿Ya ven por qué me quejo en la mala formación de micro? Porque estamos haciendo una aplicación creativa que deberían ustedes usarla y aplicarla con creatividad, todo esto, y explotarla a fondo en sus trabajos de tesis. Nuestra formación es pues pobre, ¿no? Les enseñan a memorizar, no a analizar. Hoy estoy mal, estoy equivocado, estoy en otra órbita, estoy en una dimensión imaginaria. ¿No, verdad? Silencio absoluto. Pues que tiene mucha razón en lo que dice el licenciado.
Por eso me quejo, no es porque me crea más o menos, no, yo soy menos, probablemente muchos profesores que tienen ustedes. Pero yo me quejo porque no me llegan alumnos con las herramientas necesarias para aplicarlas a una parte específica de la realidad, ¿verdad? Pero no por eso no voy a dejar de darles y tratar de que entiendan. Hago el mayor esfuerzo posible para que se entienda con un lenguaje, ¿no es cierto?, coloquial que emplean ustedes y no sofisticado. Ok, discúlpame que me queje, pero me quejo porque me perjudica, ¿no es cierto? No puedo avanzar, me detengo, es un marasmo, es como llegar a una tierra arenosa o un pantano donde no puedes avanzar. Pero, ok, les va a servir, algo les va a quedar. Y he tratado de bajar al más mínimo nivel para que me entiendan y me sigan. Espero que me hayan entendido. Preguntas, chicos, chicas. Tengo chicos inteligentes en esto. Licenciado, disculpe. Sí, la función de producción no aparece en la etapa de preinversión, ¿verdad? A ver, ¿cuál es la fase de preinversión, Claudita? La fase de inversión, de preinversión, es aquella fase en el tiempo anterior al periodo cero. ¿Qué es el periodo cero? Es el periodo en el cual yo arranco la producción de una empresa o de una mina o de un yacimiento de petróleo, ¿me entiendes? En el periodo cero yo tengo tres cosas. Primero tengo, ¿no es cierto?, un capital fijo, una capacidad productiva instalada en equipo y maquinaria, que yo le he definido a base de la tecnología que voy a emplear. Pero ese equipo y maquinaria la tengo comprada, tengo invertido, y eso lo he hecho en el periodo anterior a cero, Claudia. ¿Entiendes? ¿Ya? Ese es el periodo de preinversión, cuando yo estoy haciendo la inversión en capacidad productiva instalada. Preinversión también cuando yo estoy haciendo la inversión en reservas, que son inversiones de alto riesgo. Son inversiones en el periodo previo a la producción. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, Claudia? En el periodo cero sí, yo ya tengo definidas estas variables, la capacidad productiva instalada y las reservas, pero que han sido, ¿no es cierto?, desarrolladas en un periodo anterior a cero, durante 1, 2, 5, 10 años antes. Pero en el periodo cero tengo que tener todo esto invertido y listo, instalado en mi empresa. En el periodo cero tengo el punto de arranques, levanto a la bandera para empezar a producir. Todo ya está dispuesto y hecho en la preinversión. Tengo la instalación de mi equipo, maquinaria, la tecnología, tengo las reservas que están desarrolladas y arranco la producción. Ahí la tecnología que estoy empleando me va a decir qué cantidad de factores voy a emplear, variables, para obtener qué cantidad de producto, con qué restricciones en el corto plazo, qué restricciones en el largo plazo parcial y qué restricciones en el largo plazo verdadero. ¿Te ha aclarado o te he confundido más, Claudia? Sí, ahora sí, licenciado, gracias. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta más, chicos, chicas? Por eso les decía, lean proyectos, en libros, no en los cosas que probablemente les están dando. No sé, yo no quiero criticar a nadie. Claro, y es fijo en el corto, en el corto plazo, en el largo plazo parcial y en el largo plazo verdadero. En otras palabras, lo que estamos diciendo, ¿se acuerdan de las rentas de habilidad, José? ¿Cuál era la forma de la curva de oferta de estos factores?
Totalmente Perfectamente inelástica. inelástica. Perfectamente inelástica. Muy bien, Claudita. ¿No? Era una recta, ¿no es cierto? Rígida, ¿verdad? ¿Te acuerdas, José? Ok. ¿Están ya molestos con esta materia? Deberían tener razones para estarlo, porque claro. Pero hagan el esfuerzo, van a aprender, chicos, van a aprender. ¿Ya? Ok. Estamos avanzando más lento, probablemente no alcancemos a cubrir todo el programa, pero bueno, mi interés no es lucirme, sino procurar que mis alumnos entiendan, por lo menos algo, les quede algo. ¿Ya? Si no hay más preguntas, suspendemos la reunión, la clase. Perdón, estoy con varias reuniones virtuales y ya, creo, a veces confundo los ambientes. ¿No hay más preguntas, muchachos, muchachas? Chicos, chicas. Los gráficos están en el control, en el trabajo de Herfindahl. Ni un gráfico menos, ni un gráfico más se va a analizar en el control, ¿ya? Y vamos a sortear el gráfico para cada uno. La pregunta que estoy diseñando está referida a un gráfico, ¿ya? Para que solamente hagan una interpretación y análisis del gráfico, como hemos hecho, ¿ya? José. Como siempre, como en la modalidad de control que tenemos, ¿ya? Las preguntas les van a llegar al inicio del control. Probablemente vamos a dividir el curso en dos clases, necesito la toma del control, ¿ok? ¿De acuerdo? Ok. Respecto al control, chicos, chicas. Bien. Quedaríamos en este punto. Nos vemos en el control, ¿de acuerdo? Si no hay más preguntas, cerramos la sesión. Hasta la siguiente clase, Lice, gracias. Hasta la siguiente clase, Julie. Gracias, licenciado. Hasta el martes. Igualmente que les vaya bien, Carlita. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Melanie. Hasta luego, sí.